Buenas tardes a todos y bienvenidos a HolaCast Español. Yo soy Pedro y hoy estamos aquí con un tema muy especial. Un tema que muchos de ustedes conocen muy bien. Hola a todos, soy Verónica. Y sí, el tema de hoy es algo que toca el corazón. Hoy vamos a hablar de las amistades a larga distancia. Esas amistades que sobreviven aunque los amigos estén lejos, muy lejos. Exactamente. Y antes de empezar, queremos preguntarles algo a ustedes, los que nos escuchan hoy. ¿Tienen un amigo o una amiga que vive en otro país o en otra ciudad? Déjennos su respuesta en los comentarios. Nos encanta leer lo que ustedes escriben. Bueno, Pedro, esta semana me pasó algo que me hizo pensar mucho en este tema. Recibí un mensaje de mi amiga Sofía. Ella y yo fuimos compañeras en la universidad, pero hace 3 años ella se fue a vivir a Canadá. ¡Ah, qué historia! ¿Y qué te dijo Sofía en el mensaje? Me dijo que extrañaba nuestras tardes juntas. Antes, cuando las dos vivíamos en la misma ciudad, nos reuníamos todos los viernes en una cafetería cerca de la universidad. Tomábamos café, hablábamos de todo, nos reíamos mucho. Me escribió: Vero, cuando te escribo siento que el tiempo no ha pasado. Siento que estamos otra vez en esa cafetería. ¡Qué bonito! Eso es algo muy especial de las amistades verdaderas. Aunque pasen los años y aunque haya distancia, esos recuerdos no desaparecen. A mí también me pasa algo parecido. Tengo un amigo que se llama Marcos. Él y yo crecimos juntos en el mismo barrio. Éramos inseparables. Pero hace 5 años, Marcos se fue a vivir a España. ¿Y todavía hablan? Sí, claro. Pero al principio fue difícil. Cuando Marcos se fue, yo sentí que perdía algo importante. Las semanas pasaban y a veces no nos comunicábamos. Entonces, un día Marcos me llamó por videollamada. Era su cumpleaños y yo casi lo había olvidado. Me sentí muy mal, pero él me llamó riéndose y me dijo: Pedro, no te preocupes. Tú siempre estás en mi corazón, aunque no hablemos todos los días. ¡Qué amigo tan bueno! Y eso es una lección muy importante. Las amistades a larga distancia necesitan esfuerzo, pero también necesitan comprensión. No siempre es posible hablar todos los días. ¿Sí? Y después de esa llamada, Marcos y yo tomamos una decisión. Decidimos tener una llamada fija cada 2 semanas. Cada 2 domingos nos conectamos por videollamada a la misma hora. Así los dos lo esperamos con ganas. Me encanta esa idea. Y Sofía y yo también usamos varias cosas para mantener el contacto. Por ejemplo, nos mandamos mensajes de voz. No mensajes de texto, sino mensajes de voz. Porque cuando escuchas la voz de tu amiga es más personal, más cercano. Es verdad. La voz tiene algo especial. Cuando escuchas la voz de alguien que quieres, sientes que esa persona está cerca, aunque esté al otro lado del mundo. Y Sofía y yo también tenemos algo muy especial que hacemos juntas. Cada mes elegimos el mismo libro para leer. Y a fin de mes hablamos por videollamada y comentamos el libro juntas. Es como un club de lectura entre las dos. ¡Qué idea maravillosa! Y creo que ese es uno de los secretos de las amistades a larga distancia. Crear tradiciones juntos. Cosas que solo hacen ustedes dos. Cosas que le pertenecen a su amistad. Muy bien dicho. Oigan, esto nos lo pueden contar ustedes también. ¿Qué hacen para mantener el contacto con sus amigos que viven lejos? Cuéntenos en los comentarios. Me encanta saber sus historias. Ahora quiero hablar de algo que también puede pasar en las amistades a larga distancia. A veces es difícil. Cuando tu amigo vive lejos, hay momentos importantes en su vida que tú no puedes compartir en persona. Sí, eso es duro. Cuando Sofía tuvo un problema serio en su trabajo hace 2 años, yo quería estar con ella. Quería ir a su casa, tomar un café juntas, abrazarla. Pero no podía. Estaba al otro lado del océano. ¿Y qué hiciste? Le llamé inmediatamente. Y estuvimos hablando casi 2 horas.
Yo escuché todo lo que ella tenía que decir. Al final ella me dijo, Vero, aunque estés lejos, siento que estás aquí conmigo. Eso me hizo llorar un poco, la verdad. Eso es lo que hace una buena amiga. Estar presente aunque no puedas estar físicamente. A veces una llamada larga es más valiosa que cualquier otra cosa. Y Marcos también ha estado para mí en momentos difíciles. Cuando perdí mi trabajo hace 2 años, él fue el primero en llamarme. Me escuchó, me dio palabras de ánimo y me ayudó a ver las cosas de otra manera. Eso es una amistad de verdad, una que está en los momentos buenos y también en los momentos malos. Y la distancia no cambia eso. Si la amistad es real, la distancia no la puede romper. Pero también quiero ser honesto con todos ustedes. Mantener una amistad a larga distancia requiere esfuerzo. No es automático. Hay que dedicarle tiempo. Hay que hacer el esfuerzo de escribir, de llamar, de recordar los momentos importantes. Exactamente. Y creo que la clave es no esperar siempre que el otro haga el primer movimiento. Si extrañas a tu amigo, escríbele. Si quieres hablar, llámale. No esperes a que él o ella lo haga primero. Muy buen consejo. Y también es importante celebrar los momentos especiales aunque estén lejos. Cuando Marcos terminó un proyecto importante en su trabajo en España, yo le mandé un regalo por correo. Tardó 2 semanas en llegar, pero cuando llegó, Marcos me llamó muy emocionado. ¡Eso es precioso! Un regalo que viaja de un país a otro tiene algo muy especial. Saber que alguien pensó en ti, eligió algo para ti y lo mandó desde tan lejos. Todo ese proceso es un acto de amor y de amistad. Y Y Marcos me dijo, Pedro, con este regalo me acordé de todos nuestros años juntos en el barrio, de todos los partidos de fútbol. Un regalo pequeño puede traer muchos recuerdos grandes. ¡Qué bonito! Y ahora quiero preguntarles algo a todos los que nos escuchan. ¿Alguna vez han mandado o recibido un regalo de un amigo que vive lejos? ¿Cómo se sintieron? Cuéntenos en los comentarios. También quiero hablar de algo positivo que tiene la distancia. Sé que parece raro decirlo, pero hay algo bueno en las amistades a larga distancia. Cuando ves a tu amigo todos los días, a veces la conversación se vuelve rutinaria. Pero cuando hay distancia, cuando hablas una vez cada 2 semanas, la conversación es diferente. Hay más que contar. Hay más historias, más experiencias. Tienes razón. Cuando Sofía y yo hablamos, tenemos mucho que decirnos. Ella me cuenta su vida en Canadá, el frío que hace allá, las personas que conoce, las cosas nuevas que descubre. Y yo le cuento mis cosas aquí. Es como escuchar 2 mundos diferentes. Y cuando finalmente se ven en persona, después de mucho tiempo, ese momento es muy especial. Marcos vino a visitarme el año pasado. Fue algo increíble. Nos abrazamos en el aeropuerto y los dos nos emocionamos. Teníamos los ojos llenos de lágrimas. Eso es muy bonito. Y creo que esa es otra cosa especial de las amistades a larga distancia. Cuando se reencuentran, valoran mucho más el tiempo juntos. Absolutamente. Durante esos días que Marcos estuvo aquí, aprovechamos cada momento. Fuimos a nuestro barrio de la infancia, visitamos los lugares donde crecimos, comimos en nuestro restaurante favorito. Fue como volver al pasado por unos días. ¡Qué experiencia tan hermosa! Y el mundo se hace más grande cuando tus amigos viven en diferentes países. Tienes una razón especial para viajar. Tienes a alguien esperándote en otro lugar del mundo. Bueno, amigos de Hola Cast Español, hemos hablado mucho hoy sobre las amistades a larga distancia. Hemos compartido nuestras historias personales con ustedes porque queremos que sepan que este tema es real para nosotros también. Y queremos dejarles un mensaje final antes de despedirnos. Si tienen un amigo o una amiga que vive lejos, no esperen más. Escríbanle hoy. Mándenle un mensaje. Llámale.
No dejen que la distancia gane. Las amistades verdaderas son un tesoro, y un tesoro hay que cuidarlo. Da igual si tu amigo está en la misma ciudad o en el otro lado del mundo. Si la amistad es real, vale la pena el esfuerzo. Y recuerden que nosotros queremos escuchar sus historias. ¿Tienen un amigo o amiga que vive lejos? ¿Cómo mantienen esa amistad? Cuéntenos en los comentarios. Leemos cada mensaje y nos hace muy felices saber de todos ustedes. Si este episodio les gustó, no olviden darle me gusta al video y suscribirse a HolaCast Español para no perderse ningún episodio nuevo. Cada semana traemos temas nuevos, siempre en español sencillo. Ha sido un placer estar con todos ustedes esta tarde. Espero que este episodio les haya traído buenos recuerdos de sus amigos y que les inspire a escribirles hoy mismo. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte de esta comunidad tan especial. Hasta la próxima, amigos.